Carito, hola. Bien, Dani, bien, perfecto. Intentando organizar, ajá, perfecto. Bien, perfecto. Al no alcanzar, al no llegar, con lo propuesto, con las expectativas, aparece un poco los estados o los sentimientos que son característicos, ¿ah? Los nervios, el excesivo pensamiento y todo eso. Perfecto. Ajá, Mari, perfecto. Bien, bien, cuando hay mucha saturación de actividades o de tareas. Ujú. Y más en estos tiempos que es todo en este formato, ¿no? Online y en un espacio virtual. Hola, Nico. Bien, ahí estoy con ustedes. Mucho miedo por la pérdida de control. Perfecto. Perfecto, Karen, ahí también. Pérdida de control. Mira qué bueno cómo lo usaste ahí con exclamación, ¿no? Perfecto. Ahí arrancamos. Muy bien, ¿cómo vamos? 27, perfecto. Hasta que lleguemos a 30 no arrancamos. No, mentira, ¿cómo están? Bien. Bueno, un poco liado y gracias por los comentarios ahí también y por acercarse. Muchos conocidos y amigos.
y profesionales también del instituto, del CEPA. Un poco es más allá de los momentos de cuarentena, de aislamiento y incertidumbre que estamos pasando ahora, es hablar un poco de coaching y que hablemos un poco de lo que es la inteligencia emocional o la gestión emocional. Mi nombre es Emanuel, para los que no me conocen, soy coach y constelador familiar en el CEPA. También en las constelaciones vemos permanentemente situaciones de emociones primarias, ¿ah? Como el miedo. Después del miedo, una emoción secundaria o emociones que vienen luego de esto es justamente la ansiedad, que es el tema que vamos a tratar un poquito hoy en el vivo. Creo que me va a avisar, pero aproximadamente en una hora se va a estar cortando, pero bueno, creo que la misma plataforma avisa. Vayan realizando algunas preguntas, cómo están, cómo han estado en momentos de cuarentena. Pueden usar el simbolito de la interrogación también para preguntarme cualquier duda que tengan o hacer una pausa, un stop. Yo acá tengo en el cuadernito los temas para hablar, la temática para hablar, y bueno, y más que nada, hablar un poco de emociones, ¿no? ¿Cuáles son las emociones primarias, si ustedes se acuerdan? Un poco de la película Intensamente, no sé si todos la han visto o no. Ahí en el cerebro que figura en la película podemos ver cuáles son las emociones primarias. ¿Ah? Tenemos alegría, tristeza, asco, miedo y ira. Bueno, vamos a referir un poco al miedo y voy a hablar un poco del miedo y las magnitudes o las frecuencias del miedo, ¿no? Todo lo que genera, porque va generando muchísimos sentimientos también. Y los sentimientos son aquellos que se sostienen y empiezan a sostenerse en el tiempo. La emoción es inmediata, aparece y se va en el corto plazo. Ya cuando el sentimiento es sostenido y ya se genera ansiedad, que la ansiedad es un proceso sostenido en el tiempo y excesivo, por ejemplo, pensamientos excesivos que nos van llevando a distintos trastornos. No vamos a hablar en particular en trastornos, pero por ejemplo, se genera con la falta de sueño, se va a empezar a generar con la falta de actividad física, se va a generar con la necesidad de estar pensando siempre en un mismo tema, ¿no? Eso se llama monotemático, ¿no? Cuando hay personas que son monotemáticas. ¿Ah? Ese pensamiento excesivo, esa preocupación excesiva, nos va a llevar a magnitudes del miedo, que es lo que vamos a tratar hoy, por ejemplo, la ansiedad. A ver qué dice Isabel. Siempre que estoy logrando alguna rutina me boicoteo. ¿Será por el miedo? Bien. Vamos a distinguir tres tipos de miedo. Vamos a empezar a hablar un poco de algunos orígenes, ¿ah? De estas magnitudes. Hoy nos toca la ansiedad. Más adelante quizás hagamos otro vivo y quizás nos quedemos sin tiempo. Y bueno, será necesario programar otra semana otro vivo, etcétera, o con alguno de los psicólogos también en el CEP, por las psicopedagogas, que nos pueden hablar un poquito más de trastornos, ¿ah? Ya cuando la ansiedad es excesiva y sentimos que no la podemos gestionar o controlar. Yo voy a hablar desde los lugares del coaching. Cuéntenme un poquito, ¿quiénes saben qué es el coaching? ¿Quién ha trabajado conmigo? ¿Saben qué es el coaching? ¿Saben cuáles son las diferencias con las terapias más tradicionales? Cuéntenme un poquito ahí en el canal. Bien, por el miedo, preguntaba Abel, BR3, ajá. Me boicoteo, perfecto. Bien, sigue entrando gente, perfecto, vamos a 30. Bien, chicos, entonces, vamos a hablar voy a empezar primero un poquito con lo general, las diferencias de lo que hago. Soy coach y constelador familiar, para los nuevos que ingresaron. Un poco lo que estoy haciendo es coaching sistémico. Coaching sistémico, ¿qué quiere decir? Tiene que ver gestionar, trabajar, elaborar o instruir cómo nosotros impactamos en el entorno y cómo el entorno impacta en nosotros. Se puede hacer tipo de coaching personalizado, life coaching, que es más hacia la vida de uno mismo, personal, emprendimientos, emprendedurismo y empresas. Se puede trabajar de forma personal o con equipos de trabajo. ¿Ah? La idea del coaching es instruir y acompañar
a las personas que están en un proceso de cambio o de toma de decisiones, sin entrar en procesos terapéuticos. ¿Ah? El coaching no es terapia, es un acompañamiento y una sociedad que se crea entre el cliente o la persona que consulta y el consultor. En este caso yo sería el coach o el consultor. Pregúntenme si tienen alguna duda, si han trabajado con coaching, me van preguntando. Perfecto, perfecto, Valiraira, acompañamiento para lograr distintos objetivos, metas a mediano o a largo plazo. Una frase muy recurrida en el coaching es: está perfecto pensar a largo y a mediano o a medio plazo, pero siempre tenemos que actuar en el corto plazo. Esa es una frase que me van a escuchar repetir, y a todos los coaches, incluso los que hacen mentoring, que son mentores especialistas en una actividad, van a escuchar que tenemos que actuar sí o sí en el corto plazo, más allá de las condiciones, por ejemplo, en esta cuarentena. Desde el lugar que nos toca, desde el presente en el que estamos, actuar con los recursos que tengamos. ¿Ah? No vamos a trabajar en coaching trastornos, por ejemplo, trastornos de ansiedad, trastornos profundos que son parte de la psicoterapia o psicoanálisis y otro tipo de terapias. No las trabaja el coach, no se trabajan con el coach, tampoco se hace mucho el análisis del pasado, y hay algunas coincidencias con algunas herramientas. ¿Ah? Por ejemplo, la PNL, que es programación neurolingüística. Yo utilizo algunos procesos, algunas meditaciones y algunas rutinas de PNL, de programación neurolingüística, en alguna meditación conjunto al coaching, ¿no? Para trabajar justamente metas y objetivos, sean a corto, a medio o a largo plazo. Otra herramienta que también coincide o que ha tenido coincidencia es el análisis transaccional de Eric Berne. Lo utilizamos a través del PAN. El PAN justamente se escribe igual que el PAN, son 3 siglas, A, P, A, N. PAN quiere decir padre, adulto, niño. Y trabajamos los estados de la personalidad de la persona en el momento. Generalmente esto se hace en las primeras consultas, podemos ver en qué estado se encuentra la persona. ¿No? El estado niño es un estado de reclamo, el estado adulto es un estado de toma de decisiones y de enfrentar al miedo, eso es lo que vamos a empezar a hablar hoy, todo desde el lugar del adulto, y la P de PAN tiene que ver con el estado padre. El estado padre es aquel que reclama al otro, poniéndose en el lugar de un papá o de una mamá, o de un estado, o de un jefe, o de un gobierno, reclamando y exigiendo a los demás. El estado en equilibrio es el estado adulto dentro de este PAN. ¿Ah? Eso se llama análisis transaccional y se utiliza en muchas terapias. ¿Ah? Yo utilizo algunos recursos dentro del coaching sistémico de esas herramientas, pero no precisamente se realiza la terapia. Váyanme preguntando dudas de coaching, cómo se va abordando, etc. Cualquier duda me van preguntando. A ver quién se sumó. Bien, ahí Sonia me está mandando una solicitud. Bien. Entonces, veamos. Me van preguntando cualquier cosita. Si no, al último hacemos una pequeña ronda de preguntas. ¿Qué síntomas sienten ustedes a nivel físico-mental cuando aparece la ansiedad? ¿Hay alguno que me pueda ir diciendo distintas características de detección de la ansiedad? Bien, ahí Anito lo que preguntas. Lo que vamos a hablar, el origen de todo esto es el miedo. ¿Ah? Hay una pequeña diferencia, pero los 3 tipos de miedo hay. Personas que son más pasivos, que tienen un miedo más pasivo, es el que utiliza el miedo como excusa. ¿Ah? La persona que utiliza el miedo como excusa, generalmente lo van a escuchar diciendo: ok, yo lo haría con vos, te seguiría, tomaría estas decisiones, pero la verdad que tengo miedo, ¿no? Tengo mucho miedo, entonces no, la verdad que no puedo enfrentarlo, me quedo en casa, me quedo acá, te espero, probá vos y después me contás. Me contás a ver cómo sucede, y a vos te va bien y bueno, y tengo tu feedback, quizás no tenga tanto miedo, pero yo la verdad que ahora no lo haría, ¿no? Porque
me quedo en la pasividad y me quedo en el miedo pasivo, en el que no tomo decisiones, sino que digo, la verdad lo utilizo como excusa, ¿no? Muchas veces. El otro tipo de miedo es el miedo más proactivo, ¿ah? Que quiere decir el de las personas entusiastas o más deportistas extremos. Ese miedo tiene que ver con, por ejemplo, estar todo el tiempo al límite, ¿no? Al límite del volcán, decir, buenísimo, voy a ir, me voy a tirar en paracaídas, después de hacer paracaídas voy a hacer parapentes, después voy a buscar más sensaciones de miedo que me permitan enfrentarlo y eso me genera adrenalina y situaciones en el cuerpo que me hagan sentir vivo, ¿no? Por lo menos es un poco mejor que el pasivo, ¿no? Decir, bueno, al final lo uso como excusa, tengo miedo a todo, no hago nada, no decido, me quedo en un estado pan. ¿En qué estado? En estado niño, ¿no? Es el niño que tiene miedo a todo y quizás a través de alguna ayuda, a través de una mamá, de un papá, pueda de a poco ir enfrentándolo, ¿no? Esto lo vemos en adultos, ¿no? Se usa el miedo como excusa. Por lo menos el proactivo o el activo dice, ok, me genera muchísima adrenalina, muchísima fuerza, lo voy a enfrentar. ¿Cuál es el tercer miedo y que sería la forma más óptima de abordar el miedo o de gestionarlo, que es un poco el título que tenemos acá abajo? Una de la gestión del miedo es justamente el aprendizaje del miedo. ¿Y cómo lo aprendemos? A través de observar las consecuencias, proyectando las consecuencias. Podemos decir, bueno, tengo miedo a hacer parapentes, por ejemplo. O un miedo que ustedes quieran, que me vayan diciendo acá, por ejemplo. A ver. Perfecto, sudoración, taquicardia, opresión, perfecto. Intranquila, otra magnitud que viene del origen del miedo y de la ansiedad. Necesidad de moverse, perfecto. Siente nervio y miedo, ajá. Falta de aire, dolor en el pecho. Bien, cuando aparecen ese tipo de situaciones como más pasivas, digamos así, quizás sea el momento de empezar a tomar decisiones, que es lo que estaba hablando del miedo gestionado, del miedo instruido y del miedo más elaborado o más trabajado. Se puede trabajar con alguien, se puede trabajar con un coach, se puede trabajar con un terapeuta. Entonces, en ese miedo, cuando vemos las consecuencias de lo que decía recién, por ejemplo, tirarnos de un paracaídas o algún deporte extremo, Karen ahí pone miedo al abandono, ahí tenemos que evaluar si es real. O sea, si es real, ¿qué consecuencias podemos llegar a tener si enfrentamos ese miedo? Estudiando las consecuencias y instruyéndonos, simplemente informándonos sobre el tema, vamos a poder abordar y trabajar primero el miedo, luego las ansiedades que se van generando en distintas magnitudes dependiendo de la personalidad. ¿De qué manera? Por ejemplo, si vamos a hacer parapentes o vamos a hacer paracaidismo, lo podemos hacer informándonos sobre quién sería el instructor, quién sería la persona que nos va a acompañar. Obviamente no podemos hacer paracaidismo solos, alguien va a ir atrás nuestro y va a jalar de la cuerda para que salga el paracaídas. ¿Qué empresa lo hace? ¿Quién lo regula? ¿En dónde lo hacemos? Informando o sobreinformarnos del tema, de cómo sería ir y qué consecuencias tendría, con quién lo haríamos, de qué manera. Miedo al abandono, por ejemplo, que dice Karen también ahí, tenemos que ver si es real, no es real, si hay una piedra en el camino. El miedo tiene que ver con que veamos, podamos palpar la realidad. ¿Ah? Si es una piedra, ¿no? No importa el color, o sea, podemos de distintas formas, yo puedo decir, bueno, sí, es un poco gris, ¿no? Otro que es artista puede decir, bueno, no, quizás es un poco sepia, ¿no? Es un poco más magenta, más sepia. Podemos hablar del color, de la forma de la piedra y todo, pero el miedo y la piedra está, ¿no? Es como la cuarentena. La cuarentena está, hay restricciones, hay que informarnos sobre el tema, o sobreinformarnos, que también puede pasar, como lo vemos ahora en redes sociales y en los noticieros, en la televisión. ¿Eh? El adulto está en el estado adulto, que es la persona que tiene el poder de gestionar miedos, ansiedades y de tomar decisiones. El miedo aparece porque no tomamos una decisión o porque no estamos informados. ¿Ah? Las ansiedades que rondan ese miedo o ese origen también. Entonces, cuando estamos en el estado adulto, en nuestro centro, por más información que tengamos y que digamos, no, no la puedo gestionar,
¿no? Como un estado de niño, no, no, es mucha, muchísima información, no puedo. Nos informamos, la procesamos y generamos un pensamiento crítico. A través del pensamiento crítico vamos a empezar a tomar decisiones de forma controlada. Y ahí aparece la gestión del miedo. ¿Ah? Vayan preguntándome cualquier duda que tengan en esto del aprendizaje y de ver las consecuencias que puede llegar a tener, analizarlas, procesarlas e informarnos. Esa es la mejor forma de anticiparnos a las ansiedades y poder conllevar y sobrepasar un miedo. Ahora no, bien, después al video de los que llegaron un poquito más tardecito lo dejo guardado en el logo del CEPA y lo pueden ver por 24 horas. Váyanme haciendo preguntas, lo que quieran. Hola, hola Ismael, hola, hola Noé. Bien, yo voy a ir continuando y después vamos a hacer algunas rondas de preguntas. Bien, entonces, vamos a ver un poquito lo que decíamos recién, cómo detectar la ansiedad, ¿no? Como pasos para detectar la ansiedad o síntomas que nos pueden llevar a traer la ansiedad. ¿Ah? Podemos empezar, por ejemplo, la ansiedad puede empezar con problemas para el sueño, problemas para dormir. Fíjense si alguno de ustedes les ha pasado o les pasa, ¿no? Cuando estamos con un pensamiento excesivo en un monotema o en un tema único, puede ser que en la noche no podamos dormir, empezamos a tener problemas para dormir. Lo otro que puede seguir también son problemas de tipo musculares. ¿Ah? Empezamos a sentir contracturas, empezamos a sentir distintas tensiones en todo el cuerpo. Si ustedes hacen una pequeña meditación y van relajando el cuerpo, van a poder sentir en qué zonas del cuerpo hay distintas ansiedades o hay bloqueos de ansiedad donde el músculo está rígido o hay rigidez en esa tensión corporal. Lo que contaba recién entonces era un poquito, para los que se acaban de unir, era un poquito cómo gestionar el miedo, ¿no? Y cómo gestionar las ansiedades. Quizás sí vamos a llegar un poco los consejos. Pero la mejor forma de gestionar el miedo no es ni de forma proactiva ni de forma pasiva. Es analizando, informándonos de si esos miedos son reales, qué realidad hay en esos miedos, cuánto de real hay, cuánto hay en nuestras historias, donde hayamos pasado por esos miedos y quedamos en un estado pasivo, quedamos en un estado de pánico, no pudimos enfrentarlo. Entonces, como adultos, en los estados PAN del análisis transaccional que contaba recién, la mejor forma es aprender de ellos, es aprender y analizar las consecuencias que puede llegar a tener. Puede ser que muchos de los miedos no sean como lo estamos evaluando, no sean como lo estamos sintiendo, no son como nos contaron. No es como nos contó papá, como nos contó mamá, como nos contó un amigo, como leímos, por ejemplo, en un blog. Lo analizamos y vamos a ver que desde nuestra postura, nuestra ansiedad frente a eso que tenemos que llegar a ese objetivo o a esa meta son totalmente distintas. Cada persona lo va a abordar a su manera, informándose y analizando los riesgos. Bien, perfecto. Bien, Ismael, siempre tengo problemas para dormir. Ajá, fin de año, bien. Exacto, se juntan todas las materias. Bien, perfecto, perfecto. Entonces, ahí a través del orden, de la información, de lo que hablamos siempre con María Marta, ¿no? De una vista global de todo lo que tenés que rendir, de qué forma te vas a organizar para poderlas rendir. No todas de un solo golpe, ¿no? Sino que vas a tener que hacerlo de a poco. No vas a poder rendir 4 o 5 materias en tan pocas mesas o en una mesa. El último vivo, María Marta habló sobre estrategias de estudio justamente con lo que contás ahí, Ismael, en el chat. Una visión global, una visión de esquema, tener los esquemas ya listos, tener la síntesis lista.
Lo que a mí me ha servido son en los cursos de coaching y en las plataformas virtuales también. Ahora en Coursera hay un curso interesante para emprendedores que se llama Aprender Emprendiendo. También bastante interesante poder hacer una vista global y decir, ok, esta semana hago esto, esta semana lo otro, y se divide en 4 semanas. Entonces podemos dividir los ritmos de estudio, ¿no? No abordar todo de un solo golpe en las materias a fin de año. Bien, entonces seguimos un poco con detectar la ansiedad, ¿no? Hablamos de dolores musculares, hablamos del hecho de no poder dormir, empezamos con falta de sueño, nos quedamos con un único tema en el que estamos todo el día dando vuelta. Lo ideal sería dejar de dar vuelta con ese tema, cambiar de tema, ¿ah? Y empezar a pensar en otra cosa, bajar al cuerpo, bajar la emoción y los sentimientos y las magnitudes de esas emociones y llevarlas al cuerpo y al sentir. ¿De qué manera? Expresándolas correctamente, ¿ah? Verbalmente pudiéndolas expresar. Tengo miedo, esto me asusta, necesito ayuda, ¿no? Si es algo muy excesivo, buscar una ayuda profesional, ¿no? Cuando ya empiezan a aparecer todas estos procesos donde vamos detectando distintos síntomas de ansiedad. Podemos detectar, por ejemplo, en un empleo, podemos sentir rechazo de nuestros compañeros de trabajo. Y también es una característica de la ansiedad, ¿no? También aparece en lo laboral o en el emprendedurismo, por ejemplo, o en una relación laboral, aparece el perfeccionismo, donde estamos muy ansiosos por querer hacer todo perfecto y nos damos cuenta que no llegamos a un resultado de perfección, de perfeccionismo. Entonces, eso también nos genera ansiedad, ¿no? Un modelo mental que busca siempre hacer todo perfecto, siempre destacar, ¿no? Siempre ser mejor que el compañero que está al lado. Eso genera muchísima ansiedad también. Perfecto, perfecto lo que comentabas, Edu, ahí, que la universidad, la vida universitaria no es el centro, ¿no? Que no se transforme en un monotema, en algo monotemático, que sea toda la energía puesta en ese centro que es la universidad o una materia en particular, sino que podamos tener distintas actividades bien organizadas durante el día, ¿no? Y no buscar lo que hablaba recién, no buscar una nota perfecta, ¿no? No buscar siempre el 10, sino también saber que hay materias con las que no vamos a poder abordar de la misma manera de aquellas que nos gustan, por ejemplo. En una visión global, rápidamente podemos enumerar qué materias nos gustan y cuáles no, y bueno, ir a primero por las que nos gustan y tener una mejor nota en ellas, ¿no? Pero no vamos a poder con todo, ¿no? Porque ahí aparece el perfeccionismo con lo que hablaba recién. Algo interesante que también fui viendo y aprendiendo en el CEPA fue el tema de los desórdenes en la nutrición, ¿ah? También es un síntoma de ansiedad y se puede abordar con mindfulness y con coaching también y con una profesional en nutrición, ¿no? Empieza a aparecer el perfeccionismo, empieza a aparecer la falta de sueño, empieza a aparecer el monotema que contaba Edu recién, que es todo el tiempo estar preocupado por lo universitario o por otro tema en particular. Aparece rechazo a los que tenemos cerca, a nuestra familia, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestra pareja, ¿no? Y otro fundamental en estos tiempos, otro síntoma fundamental para mí también es el hecho de no desconectar, de no desconectarnos. El no desconectar también nos produce ansiedad, ¿no? Produce ansiedad, de hecho, si se nos cae internet, va a producir ansiedad también por un tiempo. De decir, ¿cómo puede ser? Ahora dependemos de internet, ¿no? Fíjense cómo han ido cambiando los valores, ¿no? Cómo internet se ha vuelto tan importante. Bien, a ver qué dice Tefi. Dice, un profesor también puede generarnos ansiedad. Bien, perfecto. Bien. En ansiedad, lo que yo trabajo justamente en el CEPA y también el equipo del CEPA, María Marta, con las psicos y todos los chicos, es justamente, son temas de jerarquía. Es entender que en la jerarquía el profesor tiene el conocimiento y él lo brinda como servicio, ¿ah? Va a brindar, ahí Tefi, por lo que preguntás, es tener claro el rol de jerarquía. Uno simplemente es un estudiante y va y toma del profesor. Hay que hacer un trabajo para eso, pero hay que volver al estado de hijos y de estudiantes, ¿no? Que ese es el estado adulto, ¿ah? Para después poder compartir ese conocimiento que nos brinda el profesor.
Si entramos en un rol horizontal de competencia con los profesores, con los docentes o con los tutores, vamos a tener problemas de competencia justamente. Y eso también nos va a generar ansiedad, porque vamos a empezar a competir con quién sabe más, quién sabe menos, con que el profesor, la verdad que hay prejuicios, no me cae muy bien, la verdad que por una simple cuestión de piel me disgusta. Como estudiante, lo único es tomar el conocimiento del profesor y luego poder brindarlo cuando nosotros vayamos a dar la mesa o seamos profesionales como servicio. ¿Ah? No ir a competir a ver cuánto sé y cuánto no sé ese cuerpo docente o con esos profesores. Perfecto, Edu, sí, sí. Sin ponerte metas tan altas de 10, ¿no? Todo el tiempo 10, 10, 10, 10 en todas las materias. Hay materias con las que no vamos a poder seguramente. Y recuerden que ese excesivo perfeccionismo nos va a traer muchísima ansiedad, ¿no? Lo que estaba hablando lo último tiene que ver con el no poder desconectar. Tenemos que pasar algunos días desconectados. Podemos apagar el wifi del celular, podemos apagar los datos del celular, podemos apagar el router si necesitamos o el modem en nuestras casas. Volver a los libros, apagarlo cuando estemos con lo que hablaba María Marta el otro día, con 3 horas de estudio, con 4 horas de estudio por día, con 5 horas de estudio, aquellos que tienen más carga, ¿ah? Pero hacerlo de una manera totalmente enfocado, que de eso se trata el coaching. Entonces, para poder enfocar, tenemos que desconectar lo que nos desvía la atención, lo que nos saca de nuestro foco. Bien, los chicos que se van uniendo después lo van a poder ver, ¿ah? Entonces, vamos a hablar cómo estamos de tiempo. Bien, 15 a 20 minutos. Bien. Entonces, vayan tirando algunas preguntas, pueden usar el iconito para hacer las preguntas abajo si quieren también. Vamos al proceso de coaching que tiene que ver con gestionar la ansiedad, justamente, ¿ah? Vamos a empezar por lo primero. ¿Qué es lo primero? Es ser conscientes. Ser conscientes, primero, que tenemos ansiedad, que puede ser más generalizada, que puede ser más mental, por pensamientos obsesivos, por miedos a enfrentarnos a un objetivo que no conocemos. No lo conocemos porque no nos hemos informado y porque no hemos analizado sus consecuencias, ¿ah? Entonces, acá lo que tiene sentido es enfrentarlo, aunque sea de una forma proactiva, enfrentar el miedo. Pero antes de enfrentarlo, tiene que haber un análisis, ¿ah? Tiene que haber un aprender de las consecuencias, ¿ah? Y la parte de ser consciente, también las herramientas que encontramos son las meditaciones diarias, una buena respiración, lo que trabajamos en el CEPA, que por ejemplo es la respiración consciente, con una respiración, sostener unos segundos, soltar por nariz, ¿ah? Organizar el día, ¿ah? La meditación, lo ideal que sea a la mañana, seamos conscientes de qué nos genera ansiedad, de qué factores externos nos genera ansiedad, porque lo vamos a poder controlar de forma interna. No hay nadie de forma externa que nos venga a decir cuáles son las claves para gestionarnos internamente. Vamos a tener que ir encontrando a través de distintas herramientas, por ejemplo, la meditación y el mindfulness, nuestra ansiedad. ¿Qué nos genera ansiedad? Hay ansiedad interna, hay factores externos. Ok, los desconecto, los voy apagando. Ok, avanzo, me informo. Ok, avanzo, me analizo. Consecuencias y factores previos. ¿Ah? Aprendo. Y si es necesario, me sobreinformo, por lo menos con una dinámica que se llama, por ejemplo, las 9 dimensiones con las que yo trabajo, que son nueve puntos de vista frente a un objetivo o un miedo, donde no podemos tomar una decisión, tomar por lo menos 9 opiniones distintas de las personas que tengamos cerca, de los docentes que tengamos cerca, etcétera, sobre ese tema que sentimos que no podemos resolver o tomar una decisión, ¿no? A medida que vamos avanzando en las distintas opiniones o dimensiones de ese tema, ese mismo trajín nos va a ir acercando a poder resolverlo. Primero de forma proactiva y después de forma de aprendizaje y analítica. Y van a ver cómo en todo el proceso hay un gran aprendizaje hasta llegar a la meta que está acá, ¿ah?
En esas opiniones y dimensiones vamos llegando. También hay un trabajo interno, ¿no? Que es un poco la gestión emocional o lo que trabajo yo en coaching, en el acompañamiento de llegar a estos objetivos o metas propuestos. Otro tip en particular y otro consejo es no culpar. ¿Ah? No culparse ni culpar a los demás. Lo que hablamos recién, factores externos, ministerios externos y ministerios internos. ¿Ah? No dramatizar, no decir, tengo mucho miedo, nunca pude, no conozco a nadie que haya podido. ¿No? En lo universitario, lo que preguntaba Edu recién, hay un camino trazado. ¿Eh? El camino ya está trazado. Hay otros profesionales y otros estudiantes que lo hicieron antes que ustedes. Simplemente podemos buscar un mentor, alguien que sea referencia en esta carrera, en esa profesión, y que él nos dé una mano en el camino que ya está trazado. Incluso la universidad ya tiene el camino trazado y los pasos a seguir para poder resolver el título, ¿no? El objetivo que sería llegar a ser profesional o llegar a recibirnos o a enfrentar cualquier tipo de miedo, lo pueden extrapolar a cualquier miedo. No culpar a los demás, también muy importante. No culpar a los factores externos. ¿Ah? Los factores externos, si están y lo vemos como obstáculos, simplemente desconectarlos. Alejarnos por un tiempo, meditar, respirar y empezar a buscar ayuda y quizás ayuda profesional si eso se pone muy obsesivo o excesivo. ¿Ah? Es algo que realmente no podemos, buscamos ayuda. Lo otro es un poco no pensar tanto, salir un poco de los bloqueos del bloque mental y empezar a bajar el bloque a lo emocional y un poco más abajo hacia lo físico. ¿Ah? Tres cerebros. ¿Ah? Nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestro estómago, nuestros intestinos, la parte intestinal. ¿No? Cuando hay un miedo, fíjense que la primera reacción, una de las primeras reacciones, más allá de la gesticulación de la cara, el estómago, vamos a sentir como que algo no anda bien porque el estómago sentimos que se nos dobla, que se nos cierra el estómago. ¿Ah? Eso es uno de los primeros impactos también desde la neurociencia, que vamos a decir, la verdad que cuando estoy con esta persona, estoy con estos sucesos, estoy analizando este tema, se me cierra el estómago. La verdad que por este camino parece que no es. Y ahí el cuerpo nos indica que hay que evaluar quizás otras opciones. ¿Ah? Previo a seguir caminando. Siempre el cuerpo nos va a estar indicando desde el cerebro del estómago, si el estómago se cierra, quiere decir que hay que hacer una pausa, hay que informarnos, hay que ver qué está pasando ahí, quizás pedir ayuda o buscar otras opciones. Bien, lo otro que siempre también comentó María Marte, que siempre hablamos en el CEPA, es liberar el cuerpo. ¿Ah? Es sacar las tensiones del cuerpo. ¿De qué manera? Con una rutina. Una rutina que la pueden hacer a través de una aplicación, por ejemplo, de Días Training o alguna aplicación que ustedes quieran para, para empezar a hacer ejercicio. Hoy nos toca dentro de casa, ¿no? Pero cuando se levante la cuarentena y pase todo esto, generar una rutina de running, una rutina de trabajo, por lo menos de 1 hora de actividad física para liberar el cuerpo, ¿no? Para poder bajar al centro, ¿no? Que tiene que ver con lo físico, que tiene que ver con lo emocional. Entonces, si sentimos que no podemos liberar esas ansiedades por pensamientos excesivos monotemáticos, o por perfeccionismo, o porque no dimos cuenta que estamos demasiado conectados, ¿ah? Y empezamos a detectar muchísimos trastornos o síntomas, como dolores musculares, rápidamente, o falta de sueño, como hablamos más temprano, bajamos al cuerpo y volvemos a la rutina. Si todos estos consejos que fuimos hablando sienten que no les ayudan, pueden buscar una ayuda profesional. ¿Ah? Aquí en el equipo del CEPA, sea coaching, sea con las psicos, sea con un mentoring o un mentor para estrategias de estudio, etc. Bien, voy leyendo preguntas. A ver, la meditación que hice Edu, la meditación con trabajo de respiración, con Apono, agradecido también, perfecto. Perfecto, perfecto. Eh, algunas herramientas, Edu, ahí lo que comentás, desde por ahí no son religiones, pero filosofías tibetanas. Ellos cuando se levantan, un monje tibetano, ¿sabes lo primero que hace? Agradece 3 veces. Antes de apoyar los pies en el piso, dice gracias, gracias, gracias. Y así empieza su día. Y tal cual lo que decís ahí. Karen, ¿cómo saber si el miedo es real o no?
estudiándolo, analizándolo, teniendo claro el objetivo y decir, quiero concretarlo, la verdad que quiero llegar, tiene que haber un aprendizaje sobre el miedo. Tenés que estudiar a tu enemigo, tenés que estudiarlo, tenés que estar cerca, tenés que estar al lado. ¿Ah? Otras personas te van a ayudar a decir, ok, ¿no? Como esto, sí, es un termo, ¿no? Hay una piedra en el camino, okay, ¿no? La cuarentena, ¿no? Tenemos que cuidarnos, tenemos que estar informados, ¿ah? Tenemos que ser precavidos. ¿Ah? Muchos te pueden decir, mira, fíjate que tiene esta forma, hay una piedra, esperemos a ver qué pasa, informémonos, ¿ah? Analizalo, analizar las consecuencias y ahí te vas a dar cuenta si es real o no. Si querés, dame algún ejemplo y lo analizamos. El otro te puede ayudar mucho a darte cuenta si es un miedo real o no, y te puede ayudar incluso a enfrentarlo, o darte herramientas o buscar ayuda para que lo puedas hacer. Voy leyendo preguntas, pregúntenme si quieren, nos quedan 10 minutos. Bien, y en resumen, lo que más me llama la atención de la charla y lo que más me interesaba es la gestión del miedo, es la gestión de la ansiedad, ¿ah? Es aprender del miedo y la ansiedad, evaluar las consecuencias, detectarlas, aprender a observarlas, decir, ok, tengo ansiedad. ¿Esta ansiedad es real? ¿Este miedo es real? ¿Este obstáculo es real? Sí. Busco ayuda, bajo al cuerpo, ¿ah? Me organizo, busco una rutina, me ejercito, leo sobre el tema, me capacito, ¿ah? Lo van a empezar a detectar cuando, por ejemplo, lo que hablamos más temprano, cuando hay un desorden en algún área de su vida. Cuando hay un desorden, puede ser que en esa área da mucha ansiedad. Pueden ser desórdenes, problemas musculares, pueden ser mucha tensión en el cuerpo, puede ser una obsesión con el perfeccionismo, empiezan a aparecer desórdenes alimenticios. Podemos empezar, por ejemplo, con lo que hablamos recién, empezar a darnos cuenta y a desconectarnos, ¿ah? Para volver al cuerpo. Desconectamos el modo en el router, nos desconectamos de un monotema. Si no podemos con ese miedo, nos desconectamos de ese miedo y buscamos ayuda. A ver, Tefi, te leo. Bien, del CONICET, perfecto. Bien, bien, genial lo que pones, genial el ejemplo. Buenísimo. Bien. Ella no es flexible ni muy tolerante, ajá. Bien, en ese caso puedes acercarte a ella, puedes dialogar. Siempre acércate como estudiante, siempre acércate con tus dudas anotadas en un cuaderno, con los conceptos claros y clarísimos para poder hacerle preguntas en una mesa de consulta o en el lugar donde ella tenga un espacio para consultas. Más allá, si el juicio o el prejuicio de tus compañeros es si la persona es tolerante o no. Tenés que estar informada, tenés que estar preparada y haber estudiado y tener los conceptos claros para formularle preguntas. Lo ideal es que te puedas acercar a la mesa en donde ella esté dando algunas consultas, ¿no? Y participar, simplemente que ella te vea que estás enganchada, que estás entusiasmada con la materia, que la querés aprobar y que hay voluntad y fuerza para hacerlo, y que estás informada en su materia, porque la has estudiado, porque has estado en los presenciales, porque vas con la documentación que ella ha dado en el programa de ella y lo tenés sintetizado, globalizado en tu cuaderno de anotaciones, en tu carpeta o en lo que sea. Más allá de si es tolerante o no es tolerante y de todos los juicios o prejuicios que puedan haber sobre un docente, ¿no? El docente también tiene que poder guiarlos como un buen líder.
Bien, Edu, perfecto. Aceptarlos, muy bien. Siempre es el profesor. Nosotros solamente somos estudiantes. El rol que nos corresponde es ir como estudiantes. ¿Ah? Es una jerarquía menos, es una jerarquía de ser estudiante, es un poco más chico. Los profesores siempre, desde las constelaciones, son más grandes que nosotros. ¿Por qué? Porque han avanzado sobre el camino. Esa es la diferencia entre un gurú, ¿ah? y un maestro. El gurú transitó el camino antes que nosotros, se profesionalizó y se preparó. Y el cuerpo docente está en otra jerarquía. ¿Ah? Está en una jerarquía similar a nuestros padres, donde ellos van entregando como servicio sus conocimientos para que nosotros podamos darlos después como profesionales hacia la sociedad. Entonces, siempre es como una cascada. ¿Ah? Entonces, está buenísimo lo que decís, que es como una aceptación. Hay una cascada, recibo el conocimiento, lo tomo y no tengo que devolverle o enseñarle a los profesores que yo sé más. Tomo el conocimiento y lo entrego o lo doy hacia la vida, ¿no? Que tiene que ver justo la vida, tiene que ver en el cuadro que tengo atrás. Lo tomo, lo adquiero, lo proceso, lo rumeo, lo mastico, lo estudio, lo reanalizo y luego lo puedo brindar como profesional o como estudiante también en las prácticas, por ejemplo, universitarias, lo puedo empezar a dar como servicio. Ese servicio nos lleva a la abundancia de la relación con el dinero. ¿Ah? Se nos paga por el servicio que nosotros brindamos. Perfecto. Con técnicas muy sencillas. Sentarte delante de él siempre y que te vea. Perfecto. Yendo a las clases de consulta también y viendo que estás tomando nota de lo que él va diciendo. Perfecto. Bien, chicos, ahí me avisa que nos quedan 5 minutos. Entonces, un poco en el CEPA podemos trabajar con cuestiones con miedos ya más personales, cuestiones de objetivos, metas a corto, a largo, mediano plazo, que ustedes quieran trabajar, pueden trabajarlas conmigo sin ningún problema, con cualquiera de los profesionales. Si hay cualquier tipo de trastorno con los psicos, también lo van a poder trabajar, estrategias de estudio, estrategias para carreras universitarias, métodos Forestein, que son de tipo psicopedagógico, también lo van a poder trabajar en el instituto. Nos escriben por acá en el Instagram y María Marta, con una breve entrevista, va a poder guiarlos muchísimo mejor. ¿Ah? Con el coaching podemos trabajar todo aquello que no sea trastorno, pero sí podemos trabajar objetivos y un acompañamiento para poder guiarlos en una sociedad que van a hacer con el coach, ¿ah? Que va a ser su entrenador. Esto no es consultoría, no es mentoring. Para hacer consultoría o mentoring hay que buscar otras empresas que se dedican a eso. Mentores son aquellos que son especialistas en un tema y tampoco es terapia. ¿No? Por lo menos del lado del coaching, dentro de los servicios del CEPA, tenemos procesos terapéuticos, procesos universitarios de todo lo que es psicopedagogía, tenemos constelaciones familiares para trabajar distintas situaciones dentro de los vínculos familiares, intrafamiliares, vínculos de pareja. Podemos trabajar, por ejemplo, estoy trabajando también con emprendedurismo, estamos trabajando con empresas, microempresas, pymes. Podemos acompañar, por ejemplo, desde ayer, por ejemplo, trabajé con misión, visión, valores, FODA, que tiene que ver con ver tanto lo personal como volcar lo personal de un FODA a tu emprendimiento o a la empresa. Tiene que ver con ver tus fortalezas, ¿ah? Ver las oportunidades, ver las debilidades también propias y dentro del micro rubro, del rubro, y ver las adversidades. ¿Ah? Cuando pasa esto, por ejemplo, de la cuarentena, tenemos que estar preparados para las adversidades. Hay muchas empresas que no estaban preparadas para las adversidades y una cuarentena de este tipo, ¿no? Tienen que ser previsores y estar con por lo menos 3 meses de previsión en cuanto a sueldo, en cuanto a dinero, en qué pasaría si tenemos que estar parados 3 meses. ¿Tenemos fondos para estar parados 3 meses? ¿La empresa se lo aguanta? ¿Mi emprendimiento lo aguanta? ¿Trabajamos los miedos? ¿Nos informamos? ¿Conocemos a la competencia? Todo eso se puede trabajar con coaching. Bien, perfecto, Mari, genial. Genial que te haya servido. Hay que trabajarlo. Todo se puede trabajar, hay muchas dinámicas de jerarquía
para trabajar eso. Quedan 15 segundos, así que bueno, chicos, les dejo un abrazo, consultan cualquier cosita por el Instagram del CEPA o por las redes sociales, con una breve entrevista con cualquiera de los chicos, van a saber orientarlos, o María Marta también orientarlos para cuál programa es el mejor para ustedes. Les dejo un abrazo y gracias por estar ahí acompañándome.